Buenas, me presento, yo soy Enzo Castellanelli, mis compañeros Stefano Corsini, Jano Domonte y Santiago Rocatagliata, y somos estudiantes de Ingeniería de Sonido del UNTREF, y les vamos a estar presentando la práctica 4 del Laboratorio de Física, Péndulo Simple. Bueno, en nuestra carrera, uno de los movimientos más importantes es el movimiento armónico simple, ya que lo podemos utilizar para explicar fenómenos físicos como el de una onda sonora. Y este ocurre cuando un cuerpo oscila con respecto a su posición de equilibrio de forma periódica y hacia una dirección específica. Como todo movimiento, hay una dinámica detrás que se encarga de explicar por qué surge. El movimiento armónico simple obedece la ley de Hooke, dada por la siguiente ecuación. La fuerza es igual a menos K por X, en donde, la F es la fuerza ejercida, K es la constante propia del cuerpo elástico y X es el desplazamiento. La ley de Hooke describe cómo se comporta un sistema elástico cuando se estira o comprime. La ecuación, como mencioné antes, establece que la fuerza tiene una relación proporcional al desplazamiento del cuerpo respecto al punto de equilibrio. Es vital aclarar que la fuerza es restitutiva. Esto significa que intentará llevar al cuerpo a su punto de equilibrio. Y también el sistema considera una componente inercial que lo que va a hacer es ir más allá del punto de equilibrio, generando este movimiento periódico. Bien, aquí abajo en el gráfico de la izquierda podemos apreciar cómo un pistón, es decir, una masa puntual o una partícula unida a un resorte, emula lo que sería un oscilador armónico que describe un movimiento armónico simple. Cuando podemos ver en el gráfico que la masa parte desde su posición de equilibrio, se comprime, luego se estira, describiendo una función trigonométrica, en este caso una sinusoide, de la misma manera que lo haría una partícula de aire en una onda sonora, por ejemplo. Bueno, la forma más sencilla que nos permite estudiar el movimiento armónico simple es la del péndulo, que básicamente consiste en una masa sujetada por un hilo a un eje fijo y cuya posición, velocidad, aceleración y energía mecánica se mantiene constante gracias a la fuerza restitutiva de la gravedad. Y esto ya nos marca una relación intrínseca entre la gravedad y la periodicidad del péndulo, aunque existen otros factores que podrían modificar la misma. Y por eso en este trabajo nos propusimos analizar la influencia que pueda llegar a tener la longitud del hilo y el peso de la masa en el periodo de oscilación. Para esta práctica consideramos al péndulo como simple. El péndulo, como se mencionó, es un sistema que oscila bajo la acción de la gravedad y para esta práctica consideramos el péndulo simple, que significa que su masa es puntual, el hilo tendrá una masa despreciable y también será inextensible. A través de la imagen que se puede observar en pantalla podemos observar las fuerzas involucradas que permiten el movimiento restitutivo. Para pequeñas oscilaciones, es decir, cuando el ángulo es pequeño, podemos interpretar
el seno de ese ángulo como la variación del mismo ángulo. Esto solo se puede intercambiar para oscilaciones muy pequeñas. De esta manera podemos interpretar la ley de Hooke para este movimiento del péndulo, siendo la masa y la gravedad las constantes de la fórmula de Hooke y el ángulo el desplazamiento. A través de esta apreciación, la ecuación de movimiento del péndulo se simplifica dando lugar a una oscilación armónica. Y por esto el periodo de oscilación será independiente de la amplitud y de la masa, pero no así de la longitud del hilo y de la gravedad. El periodo, como se muestra en pantalla, el periodo de la oscilación de un péndulo simple, se puede calcular como 2pi por la raíz cuadrada de la división entre la longitud del hilo y la gravedad, mientras que su respectivo error, dado por la ecuación de la propagación de errores, se da por la ecuación de pi por 1 dividido la raíz de la longitud por la gravedad por el error de la longitud del hilo. Bien, para este experimento lo diseñamos en 2 partes, para lo cual se armó un péndulo con un hilo que unía una masa cilíndrica con un eje fijo. La masa cilíndrica la consideramos como una masa puntual, a pesar de ser un cuerpo rígido, el cual oscilaba pasando por un fotosensor, fotogate, Vernier, el cual tomaba el tiempo de cada tirada, de cada pasada del cuerpo, para de esta manera calcular el periodo del movimiento oscilatorio en el programa Loggers Pro. Para esto, tratando de respetar lo que explicaba el compañero de las pequeñas oscilaciones, desviamos 15 grados, como mucho, el cuerpo del eje vertical que se constituía en el péndulo en reposo, en su posición de equilibrio. Para esto, pensamos en estudiar primero cómo la masa influía en el periodo del péndulo, eligiendo una longitud del hilo, dejándola fija, y variando la masa a través de intercambiar el cilindro por 5 cuerpos distintos que tenían masas que iban desde los 5 gramos hasta los 100 gramos. De esta manera, estudiamos el movimiento del péndulo para observar si el periodo varía o permanecía constante al variar la masa, repitiendo esto para las distintas masas con el mismo ángulo. Bien,
Con los datos obtenidos experimentalmente a través del Logger Pro, utilizamos el programa Origin 2016 para confeccionar los siguientes gráficos. En este gráfico podemos observar a la izquierda cómo el periodo responde a las variaciones de masa. Considerando cierto rango de variación, podemos observar que se mantiene bastante estable, como dije, desde los 5 gramos hasta los 100 gramos de masa. Por cada tirada podemos ver a la izquierda, a la derecha, perdón, en la tabla, el error porcentual relativo a cada una. Para todos estamos por debajo del 0,2%, por lo cual tenemos un error relativamente bajo que luego estudiaremos a qué podría deberse, pero a priori nos da una relación bastante ideal, bastante cercana al comportamiento ideal que esperamos de un péndulo simple. Como dijo mi compañero Santiago antes, se analizó la relación entre el periodo y la longitud del hilo, que culminó, bueno, en el gráfico que se observa. En este se aprecia la comparativa entre el periodo experimental, que está dado por las marcas negras, y el periodo teórico, dado por las marcas rojas. A la derecha observamos una tabla en donde está la relación entre cada tirada y el error porcentual entre ambos periodos, en el que encontramos un error porcentual máximo de 0,13%, el cual consideramos insignificante y, como dijo mi compañero Jano, demuestra algún idealismo detrás de el comportamiento esperado. También, analizando la matemática del gráfico, notamos una relación lineal entre el periodo y la longitud, que indica que a mayor longitud del hilo, incrementa también el valor del periodo. De esta manera, notamos y concluimos la dependencia entre el periodo y la longitud del hilo.
Bien, con respecto a estas cuestiones teóricas que no se terminan de, digamos, de unir con la medición, que no se condice con la medición, atribuimos estas principalmente a que no se midió un péndulo simple. Estrictamente hablando, ni el cuerpo se trataba de una masa puntual, ni el hilo de una cuerda ideal. Eh, bueno, además de otras posibles causas que podrían haber generado estas alteraciones, son no haber considerado el rozamiento del aire, la irregularidad, imperfecciones o incluso vibraciones que se podrían haber generado en la superficie de trabajo y bueno, también los errores espurios. Bueno, en conclusión, como primer objetivo, se planteó analizar la independencia de la masa en el periodo de un péndulo simple. Según los datos observados en las gráficas 1 y 2, comprobamos que el periodo es independiente de la masa, resultando en una gráfica casi que constante, y dependiente de la longitud, justamente demostrando que a mayor longitud del hilo, mayor va a ser también el periodo. Bien, como segundo objetivo nos habíamos planteado analizar el comportamiento oscilatorio del péndulo con el sensor de movimiento. Según los errores que ya analizaron mis compañeros, pudimos apreciar que el movimiento no describe un péndulo simple ideal, más sí un movimiento armónico simple, como pudimos observar en las gráficas. Por lo tanto, se comprueba teóricamente que este movimiento describe un movimiento armónico simple y sirve para estudiar un movimiento armónico simple, aunque no coincide con el supuesto ideal de un péndulo simple.